Estos mensajes no pueden ser muy largos porque son mensajes de revelación y muchas veces nos ponemos a pensar en la revelación y se nos va el mensaje. Es decir, que tiene que ser corto y conciso para que cuando salgas de aquí te lleves algo. Amén. Amén. Quiero que vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Dile a tu hermano, hoy conocerás una verdad. Conocerás una verdad. Y esa verdad, Y esa verdad, dile, y esa verdad y esa verdad te va a hacer libre. te va a hacer libre. Dice la palabra en el libro de Proverbios 8, 18. ...19, 21. Perdón. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. De nuevo, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. La versión, no sé la que está puesta en la pizarra o la que está buscando, pero la versión popular dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se cumplirá el propósito de Dios. El hombre hace muchos planes, pero solo se cumplirá, solo prevalecerá el propósito de Dios. Es lo que dice la Biblia, es lo que está queriendo decir. Que el hombre en toda su vida se ha propuesto hacerse planes. ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Cuál va a ser mi negocio? ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué iglesia voy a ir? ¿Qué servicio es el que me conviene? El hombre tiene muchos y se hace muchos planes. Pero si esos planes no coinciden con el propósito de Dios, se convierten en cero. Porque el propósito de Dios es el que prevalecerá. Amén. Así es. Es como que si Dios nos dijera: ok, tú tienes muchos planes, tú te has hecho muchos planes, pero yo quiero decirte que yo tengo un propósito contigo y está por encima de ese plan. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Cuando yo estaba estudiando este versículo, me di cuenta de que habían 3 puntos importantes. Y es que el número 1, el que le gusta tomar nota, el propósito de Dios es más importante que tus planes. Puedes tener muchos planes, pero si no están alineados a Dios, a Él no le interesan tus planes. Repito, puedes tener muchos planes, hacerte muchas ideas, pero si no coincide con el propósito de Dios, a Él no le interesan. Amén. Lo dice, es mi propósito el que prevalecerá, el que permanecerá, no el tuyo. Segundo, propósito es más poderoso que planes. Como nos estás diciendo que los propósitos de Dios son los que se van a imponer, quiere decir que son más poderosos que tus planes, que los tuyos. Puedes tener y decir: quiero construir una escalera como hicieron en Babel, y Dios fue y destrozó sus planes. Ahí lo demuestra, que son más poderosos los planes, los propósitos de Dios. Tercero, el propósito de Dios está antes que tus planes. ¿Qué me quieres decir, pastor? Tú puedes tener muchos planes, pero Dios te dice: antes de que tú hicieras tus planes, ya yo tenía un propósito contigo.
Dile a tu hermano, no eres una casualidad, No eres una casualidad. eres un propósito. Eres un propósito. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Antes de ponernos a hacer planes con nuestra vida, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuál es el propósito que tiene Dios o que puso Dios en nuestra vida. Amén. Antes de ponerte a hacer planes y hacer inventos, es llegar a Dios y decirle, ¿para qué fui creado? ¿Para qué me hiciste? Muéstrame. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque puedes pasarte toda tu vida, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu dinero tratando de hacer algo que no fuiste creado para eso. Por lo tanto, te sientes frustrado, no tienes fruto. Y te pasas la vida y te gastas tiempo, pero no te sientes feliz. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo para lo que tú no fuiste creado. Trabajas como burro y no hay quien te saque una sonrisa. Como decía alguien, vine a este país a trabajar. ¡Wow! ¿Y dónde está el tiempo para salir con tu familia, con tus niños, a un parque, a un cine? Amén. A llevarlos a una playa. No es que vine a trabajar como burro, porque este país destroza a sus moradores. Así es. Y cuando te destroza, ponen a otro. Y tú, a la calle. Pero Dios tiene otro propósito contigo. Lo primero, tienes que saber que si están en este país, no porque tú viniste, Dios te trajo. Amén. Y si Dios te trajo a esta tierra, es porque Propósito. tiene algo que hacer contigo en su dimensión, no en la tuya. Amén. Amén. Por eso que tenemos que preocuparnos por buscar primero su propósito. Veamos qué es propósito entonces y de dónde viene. Por la Biblia. Quiero que vayan conmigo a Isaías 46. Isaías 46. Sí. Ocho, 9 y 10. Vamos a estar leyendo. ¿Qué es propósito? ¿Y de dónde viene? Nos preocupa eso. Amén. Dos amén más. Amén. Amén. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios como yo. Aleluya. Y nada hay semejante a mí. Y aquí no está hablando de la semejanza a la que nos hizo al hombre. Porque cualquiera puede decirme, bueno, está diciendo que no hay semejanza, entonces hay una discrepancia con el Génesis 1:26. No, pero si ahí mismo mira, en el mismo 45:5, sí, dice, yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Y yo seguiré aunque tú no me conociste. Está hablando de que no hay otro Dios semejante a él. Porque él dice que los dioses de las naciones son demonios. Entonces cada nación tiene un Dios. Todo el mundo sabe cuál es el Dios de México. Y todo el mundo sabe cuál es el Dios de Puerto Rico. Y todo el mundo sabe cuál es el Dios de Venezuela. Y todo el mundo sabe cuál es el Dios de Cuba, Amén. que está allá en el cobre. Y todos saben cuál es el Dios de España. Y de Cataluña, la moreneta. Entonces él está diciendo, miren bien que no hay otro Dios como yo. Amén. Pueden haber muchos dioses con D minúscula, pero ninguno hay como yo. Miren bien, y no se pongan bravos con lo que les voy a decir, está diciendo él. Él se está haciendo así. Atiéndame que no hay otro como yo. Amén. Eso es lo que está diciendo Dios.
¿Y qué dice en el 10? ¿Qué es lo que diferencia? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiere. El único Dios, él está diciendo, mire, el único Dios que tengo una característica, que digo lo que va a pasar desde el comienzo. Miren lo que estoy diciendo. Yo soy el único Dios que empiezo de atrás para adelante. Digan, wow. Anuncio lo por venir desde el principio. Aleluya. No hay otro Dios que haga eso. Estamos tratando de propósito. Dice, y ese es lo que va a prevalecer. Amén. Amén. Eso es lo que estaba diciendo él. Eso es un misterio. Yo voy a explicarle esto. En este misterio entendí algo. Y estoy orando para que Dios le dé revelación. Primero, él decía, yo soy el único Dios que anuncia el final antes de comenzar. Amén. Yo soy el Dios que anuncio el final antes de comenzar. Repito, estoy orando por usted. Explíqueme eso, pastor. Dios está diciendo que yo soy el único que cuando comienzo algo fue porque ya lo terminé. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Yo soy el único que cuando empiezo algo fue porque ya lo terminé. Ninguno otro puede hacer lo mismo. Amén. Dile a tu hermano, cambia la cara. Cambia tu cara. Que viene la revelación. Estoy orando por ustedes. Aleluya. Él dice, no hay ningún Dios como yo. Porque yo no comienzo nunca en el comienzo. Ups. Alaba. Yo nunca comienzo algo en el comienzo. Pero ¿por qué el pastor está trayendo esta enseñanza? Estoy hablando de propósito. Y hoy va a cambiar tu vida. Esta palabra va a cambiar tu vida. Dice, lo primero que yo hago es terminar algo. Lo primero que yo hago es terminar algo. Y luego retrocedo y empiezo. ¿No entendí? Nunca empezará algo en tu vida que ya Él no haya terminado. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Así es. Es lo que estaba diciendo. Anuncio el final desde el principio. Aleluya. Cuando Dios comienza algo, yo siento a Dios aquí, es una evidencia de que ya lo terminó. Cuando Dios comienza algo en tu vida, en tu negocio, en tu familia, en tu ministerio, cuando Dios comienza algo, en un trabajo, en algo que tú estás, cuando Él lo comienza, fue porque ya lo terminó. Amén. Porque Él empieza por el final. ¿Dónde está eso en la Biblia? Jeremías 1:5. Jeremías. Tres amenes. Amén. Jeremías. Amén. Antes. Jeremías, antes. Jeremías, antes. Repita conmigo, antes. Antes. Repita conmigo, antes. Antes. Digan de nuevo, antes. Antes. De que te formaras en el vientre de tu madre, yo te hice profeta de las naciones. Aleluya. Antes, repitan, antes. Antes. De que él fuera un profeta. De que Él fuera un profeta. Ya, antes.
ya estaba terminado. Lo había puesto. Dios te conocía antes de haberte puesto en el vientre de tu madre. Yo te conocí. Dios te conoce antes de tú haber sido expuesto. Amén. Cuando te dio a luz tu mamá. Amén. Y ya él había terminado lo que él quería contigo. Aleluya. Antes de que naciera te hice profeta. Antes de que naciera te hice empresario. Antes de que naciera te hice ingeniero. Antes de que naciera te hice sano. ¿Están entendiendo? Amén. Hoy puedes estar pasando por algún tipo de enfermedad, tú, tu casa, tu familia, pero Dios cuando te creó, no te creó así. Cuando tú, tu casa o tus hijos fueron creados en el corazón de Dios, Él tenía un propósito contigo. Y luego que ya Él terminó el producto, Él hizo el producto terminado, entonces lo puso en el vientre de tu madre. Pero ya tú venías con un propósito. Tú eres un propósito de Dios. Tu enfermedad no está en el propósito de Dios. Amén. El estado en que estás actualmente no es el propósito de Dios. Vas de camino. Dile a tu hermano, vas de camino. Dile a tu hermano, todavía tú no me conoces. Todavía no me conoces. Tú estás mirando Estás a mirando. alguien que va en el proceso. Alguien que hay en proceso. Amén. Sí, Señor. Aleluya, mi Dios. Dios te muestra en la vida cristiana. Dios te da la capacidad. Oigan esto. Cuando lo busca para mostrarte lo que Él quiere hacer contigo. A lo mejor tienes un sueño. A lo mejor estás conduciendo tu coche, tu carro, y te ves empresario. Y dices, estoy tonto. Tengo manía de grandeza. Muchas veces Dios permite que tú te veas. Cuando tú eres capaz de visualizar tu propósito, se llama que tuviste una visión. Amén. Muchos de los que están sentados aquí, Dios le ha mostrado cosas con su vida y no se atreven a creerse. En su casa, con su familia, con ellos mismos. Se han visto en un lugar grande, pero no se lo creen. Piensan que tienen una mente orgullosa. Yo vengo a decirte hoy que es posible que Dios te esté mostrando tu propósito para lo que fuiste creado. No importa por lo que estés pasando ahora. Amén. Amén. No tengas miedo de creer. Dile a tu hermano, no tengas miedo No tengas miedo de de creer creer lo que tú te has visto. lo que tú has visto. En cierta ocasión, y les voy a explicar un poquito esto. En cierta ocasión, llegué a mi casa, no conocía a Cristo, era hijo del diablo. A algunos no les gusta que trate estos temas. Primero Satanás. Era hijo del diablo, borracho, como dicen en México, borracho, mujeriego y jugador. Y llegué a casa y había una persona y yo no podía ni sostenerme. Y la persona me dijo, te acabo de ver con una corbata predicando. ¿Qué pensé? Estás loca. En primero, yo tengo mi religión. En segunda, predicando con corbata. Me dijo, pero el Señor me ha mostrado en Francia, en España, en México, en Estados Unidos, un hombre del tercer mundo que vivía en un país del tercer mundo, en un pueblo del tercer mundo, en un reparto del tercer mundo, donde los callajabos y los kilos y los cocos tropezaban conmigo.
y que venga alguien a decirme que me iba a ver predicando en España, en Francia, en Holanda, en Italia, en México, en Estados Unidos, yo borracho, lleno de collares. Aquella mujer vio mi propósito. Al cabo de años, yo estaba en Francia, estaba en Italia, estaba en Holanda, estaba en España, Estados Unidos y México, predicando. ¿Qué ocurrió? Ella vio mi propósito. Amén. Ella no vio por lo que yo estaba pasando. Ella vio mi propósito. Y el propósito de Jehová prevalecerá. Un aplauso a Cristo. El propósito de Dios es el que prevalece. Amén. No la condición que yo tenía. No lo que yo hacía. Sino ella pudo ver, tuvo una visión. Y eso fue lo que ocurrió. Amén. Amén. Ejemplo. ¿Qué te pasa hoy? ¿Estás sin documentos? ¿Estás sin papeles? ¿Estás sin plata? ¿Estás enfermo? Tu propósito no es ese. Tú eres un producto terminado de Dios. Amén. Él te terminó primero y después empezó. Amén. ¿Qué hace Dios? ¿Quieres tener un buen negocio? ¿Quieres tener una familia elegante? ¿Quieres ser un hombre victorioso? ¿Quieres moverte en las esferas grandes? ¿Porque naciste para ser grande? Ya eso lo hizo. Ahora te dice, retrocede, empieza trabajando en un casino, vendiendo tacos, limpiando alfombra, limpiando casa. Y tú empiezas a caminar para tu futuro. ¿Quieres estar aquí? Este es el producto terminado, pero debes de empezar aquí. Amén. Casino, limpiando carros, vendiendo tacos. Voy a tener un restaurante grande, pero estoy aquí. Aleluya. Y empieza a caminar, Aleluya. porque Dios te termina, pero te lleva al principio, para Aleluya. que tú desde el principio veas tu final. Ustedes no han entendido. Me parece que son muy religiosos. Aleluya. Ustedes son muy religiosos, no entienden. Acto para mayores. Cuando tú eres una persona que entiendes esto y que sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida, no importa por las oposiciones que tú pases, Amén. porque tú sabes el propósito que Dios tiene contigo y para qué te creó. Te has visto con un buen carro, te has visto con un Maserati, te has visto con un Rolls Royce, pero te mandas para aquí atrás con tu Toyotica. Aleluya. Con un Toyotica de pomponia, y va llegando hasta que tengas el carro, ilustrándole algo. Y cuando logras entender tu propósito, que no eres un bueno para nada, que Dios te creó con propósito, porque tú eres su hijo y Dios no quiere. Si tú no quieres que tu hijo fuera un bueno para nada, si tú no quieres que tu hijo fuera un papanata, mucho menos Dios. Aleluya. Aleluya. Tú quieres lo mejor para tus hijos. Amén. Dios quiere lo mejor para ti. Y antes de ponerte en el vientre de tu mamá, ya Él te hizo, te terminó. Y ya después que te terminó, entonces te puso de nuevo. Te dijo, comienza. Aleluya. Entonces
Entonces tú caminas hacia tu propósito. Dile a tu hermano, yo voy hacia mi propósito. Hacia mi propósito. Dile, con lo que tú estás mirando Lo que tú estás no es mirando, el propósito. Voy de camino. Voy de camino. lucha, sufre El propósito es más poderoso que los ataques. diablo, sufre diablo. El propósito es más poderoso que el desánimo. Cuando una persona está enfocada en su propósito, no viene nadie a desanimarlo. Amén. Por mucho que vengan a decirle, él está para adelante y para adelante, como el caso de aquel caballo, que le decía un hoyo, un hueco, una cerca, un león, y él para adelante hasta la meta. Cuando un hombre es un hombre de propósito, un hombre no se desenfoca, no se desanima, porque el propósito de Dios prevalecerá. Amén. Amén. Tienes que pedirle a Dios que te muestre cuál es tu propósito, para qué viniste. El propósito es más poderoso que cualquier gigante. Amén. David estaba allá cuidando una chiva y unos corderos. Era el más chiquitico. Y llegó Samuel y le vació un pomo de aceite, una redoma, y le dijo, tú eres rey. Tú eres rey, pero estaba con chiva. ¿No entendieron eso? Tú eres rey, pero estaba con oveja. Dios le dijo, eres rey de Israel, pero estaba aquí todavía. Y en el camino tuvo que enfrentar a un gigante. No le temió. Él iba a hacer su propósito. Se le apareció el gigante, lo tumbó y siguió para adelante. Amén. El hombre de propósito no le tiene miedo a ningún gigante que se le levante. Como David lo hizo y siguió enfocado hasta que llegó a ser rey. Así también tiene que ser contigo. Dile a tu hermano, voy camino al reino. Voy camino Al al reino. reino. El propósito de Dios es que va a prevalecer. Dile, fuiste creado para algo grande. Dile, Fuiste fuiste creado creado por para algo algo grande. grande. Dile, el éxito es inevitable. Es El éxito es inevitable. Es victoria absoluta, total y completa. Aleluya. Eso es lo que nos espera. Porque fuimos creados con un propósito. Nosotros mismos no nos creamos, nos creó Dios. Amén. Porque recuérdense lo que le dijo a Jeremías. Antes de que yo te formara. Oigan, Sí. Jeremías 1:5. Antes de que yo te formara. Así que fue Él que te formó en el vientre de tu madre. Yo te conocí, tuve una estrecha relación contigo y te hice profeta a las naciones. Amén. Así que Él mismo te formó, no fuiste creado tú por tú mismo, ni tu papá que se unió contigo. Él utilizó aquellos dos componentes, pero fue Él el que estaba ahí. Amén. Hay algo que les quiero explicar ahora, y es algo que conocemos mucho, pero que creo que estábamos equivocados. ¿Cuántos piensan que Jesús murió hace 2000 años aproximadamente? ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo lo he escuchado. Dice la Biblia, ¿no? Que fue crucificado aproximadamente en el año 0, cuando Él murió. Amén. Pero no es eso lo que dice Primera de Pedro 1:20. Cuando habla de Jesús dice, el Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Jesús nació Antes de la creación. ya con el propósito de morir. Aleluya. Cuando Jesús le dijeron, te vamos a matar, te vamos a tornar, Él dijo, para eso he nacido, Amén. para eso nací. Tú no puedes asustar a nadie con la muerte que ya murió. Aleluya. ¿Cómo le vas a decir y meterle miedo si ya había sido programado para morir? Pero si había sido programado para morir, también había sido programado para resucitar. Aleluya. Aleluya. Él sabía que iba a morir. Por eso cuando vino Pedro y le dijo, no voy a dejar que te maten, no voy a dejar que te tornen, ni que te alen. Le dijo, apártate de mí, Satanás.
No sabes que para eso he venido. He venido para morir. Pero no te preocupes, que dice la Biblia que mi cuerpo no verá corrupción. Amén. Dice la Biblia que por el gozo puesto delante, Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante. ¿El gozo cuál era? Nosotros. Amén. Libertarnos a nosotros, devolvernos lo que perdimos en el Edén. Dice que por el gozo puesto delante de él fue a la cruz. Entonces fue como a la cruz, contento. Ven, diablo, mátame. Al tercer día me voy a levantar. Aleluya. Pilato, este cuerpo lo puede romper, pero en 3 días yo reconstruyo el templo. Aleluya. Yo soy el único que puedo reconstruir el templo. Aleluya. No hay otro Dios que pueda hacerlo. Y yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Amén. Es decir que yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y el propósito de Dios prevalecerá. Amén. Un aplauso a Cristo. Por eso Cristo hoy. Bendito sea Dios. No importa lo que estés pasando ahora. Sigue caminando. Sigue orando. Sigue perseverando. El que comenzó la buena obra contigo la va a terminar. No importa por lo que tú estés pasando ahora. Dile a tu hermano, tengo propósito. Un propósito. Aunque ahora lo estoy pasando Aunque ahora te pasan apretadas. apretadas. Este es el camino. Pero este es el camino. Aunque me falte un riñón. Aunque me falte algo. Esto es el proceso. Aleluya. Fui creado Sí, con Señor. propósitos divinos. Sí, mi Dios. Fui creado Así para es. ser un hombre de éxito. Amén. La Biblia habla, y termino, de un joven que tenía 17 años. Está en Génesis 37. Si quieren pueden buscar Génesis 37, 5. Importante esto. Ya termino. El propósito de Dios es más importante. Y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Repito, el propósito de Dios es más importante. Y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. Amén. No importa todos los planes y todos los trayectos por lo que estés pasando. Dios te creó con un propósito y se va a cumplir. Amén. Gústele o no le guste al diablo. Amén. Amén. Génesis 37, 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él lo dijo: oí ahora este sueño que he soñado. Y aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor mío y se inclinaban. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a sus padres. El muchacho había tenido una revelación de su propósito. Se lo contó a sus hermanos. Se lo contó a sus padres. ¿Quién te crees tú que eres? Vas a ser mayor que nosotros. Y este tiene que ver mucho con lo que estamos tratando hoy, con el propósito. Él había nacido en un pueblecito. Era Canaán, pero no era la urbe más grande que existía en aquel tiempo, que era Egipto. Egipto era el primer lugar. Egipto venía siendo como Dubái, como Nueva York, como esas grandes urbes donde estaba el faraón. Pero él estaba en un pueblito rodeado de chivitas y cabritos y corderos. Y Dios le mostró que hasta las estrellas y la luna y el sol se inclinaban a él. Imagínate tú, espigas, mazos de trigo y 11 que se inclinaban a él. Y lo dijo. Muchas veces tienes que tener cuidado con tu visión. Amén. ¿A quién se da cuenta? Amén.
Y aquellos dijeron, pero ¿cómo es eso? Le cogieron, lo agarraron y lo desnudaron. Él tenía una túnica muy linda y a lo mejor dijeron, este por la túnica esa que se quiere ser el soñador. Les decían, por ahí viene el soñador. Lo agarraron y lo metieron en un pozo. Y me imagino aquel muchacho en el pozo. Esto es la visión que yo vi. Desnudo, sin ropa, en el pozo. Tú me mostraste que las estrellas, la luna se me iban a inclinar. ¿Qué yo hago aquí? Pero dice que entendió que eso era temporario. Aleluya. Era temporario. El proceso por el que tú estás pasando es temporario. Amén. Lo sacaron de allí. Lo vendieron a Potifar. Y se vio en un lugar. No sabía qué hacer. Pero comprendió que eso era temporario. Dios le había mostrado algo. Y la cosa se iba poniendo cada vez de mal en mal. Y él con un propósito y un diseño, pero la cosa se le estaba apretando. Ya no tenía dónde vivir. Lo soltaron en un lugar. Encima le levantaron un falso testimonio. Y lo metieron a la cárcel. Pero era necesario ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel estaba el hombre que lo iba a promocionar al reino. Aleluya. Muchas veces el lugar más difícil de tu vida es el lugar de tu trampolín. Amén. Porque allí en la cárcel estaba el copero. Amén. Y allí en la cárcel, en el lugar más terrible, donde estaban todos los bravos, donde estaban todos los salvajes, donde estaban todos los que tenían machete, cuchillo para matarlo. En ese lugar había un hombre que era copero. Y ese copero le iba a hablar a Faraón de José. Por eso dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, Las cosas. cuando la Biblia dice todas, es lo bueno y lo malo Amén. que tú puedas estar pasando, dice todas las cosas obran para bien, conforme el propósito que ha sido llamado. Cuando te mueves en el propósito de Dios, no importa por lo que tú estés pasando, no importa que tú seas ilegal, no importa que tú seas joven, no importa que tú seas muchacho, no importa, estás en el propósito de Dios y el propósito de Dios obrará para bien. Aleluya. Obrará para bien. El lugar donde estás es transitorio. El lugar donde estás ahora es temporario. Ese no es tu final. Dile a tu hermano, este no es mi final. Dile a tu hermano, todavía tú no me conoces. Todavía tú no Dile a tu hermano, salúdame ahora porque después vas a tener que pedir audiencia para verme. ahora. Aleluya. Dile, salúdame ahora. Que de aquí a unos años, para tú verme, para cogerme la chapa, para cogerme la matrícula, vas a tener que montarte en un Rolls Royce. Aleluya. Ponte de pie. Aleluya. No sé cuáles han sido tus planes, no sé cuál ha sido tu vida, no sé cuál ha sido tu problema, no sé por lo que has pasado. A lo mejor has pensado y Dios te ha mostrado cosas grandes, pero te han dicho una palabra, para eso tú no vienes aquí, tú eres un bueno para nada, eres un perdedor, eres un cobardón. Yo vengo a decirte hoy que tú eres un propósito de Dios. Yo vengo a decirte hoy que antes de que tú te pusieran en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. Yo vengo a decirte que tú no eres un producto de un laboratorio. Yo vengo a decirte que Dios te creó con propósitos divinos. Y que todas las cosas por las que estás pasando es en el propósito de Dios. No importa si sean buenas o sean malas. No importa por los momentos difíciles que tú has estado pasando a lo largo de tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. No importa. Muchos pensamientos, muchos planes hay en el corazón del hombre. Pero dice el Señor, mi precepto, mi propósito prevalecerán, se cumplirán en tu